abren sus Biblias a la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Estaré leyendo comenzando en versículo 18. Voy a leer 18 al 20. Pablo escribe a un pastor joven llamado Timoteo. Timoteo era pastor en Éfeso y tenía muchos retos allí. En Éfeso había personas que habían infiltrado la iglesia como falsos maestros, y en esta porción Pablo instruye a Timoteo a militar la buena milicia, a pelear la buena batalla. Vamos a comenzar en versículo 18 del primer capítulo de primero de Timoteo. Dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es relevante para nuestras vidas. Siempre es poderosa, Señor. En este momento abrimos nuestros corazones. Padre, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministra a cada vida, cada corazón aquí. Padre, yo pido tu gracia, una unción fresca para comunicar exactamente, Señor, el mensaje, lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado en este lugar y en nuestras vidas. Te amamos con todo lo que somos. Amén. Amén. En este pasaje menciona a algunos que naufragaron en cuanto a la fe, y específicamente menciona a dos personas, Himeneo y Alejandro. Hermanos, la palabra de Dios es eterna. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la Biblia, la palabra de Dios es eterna. Y pueden imaginar esto: estos dos hombres tienen su nombre grabado aquí en la palabra de Dios por la eternidad como personas que naufragaron en cuanto a la fe. Cuando yo pienso en un naufragio, yo pienso en tragedia, pienso en destrucción. Yo creo que el naufragio más conocido en nuestros días y por la película, ¿verdad? Es el Titanic. Quizá algunos de ustedes vieron la película, quizá otros no, pero es un caso real de un barco que en el año 1912 naufragó. Y más de 1,500 personas perdieron sus vidas en ese naufragio. Esas personas, cuando entraron en el barco, nunca imaginaron eso. Ellos comenzaron bien. Comenzaron el viaje bien, quizá alegres, quizá emocionados, pensando en lo que iban a disfrutar allí en el barco, en el viaje. Así como estos varones mencionados aquí, y como otros que comenzaron bien en la fe, comenzaron a servir a Dios, pero algo pasó en el camino y no terminaron bien. Todos nosotros conocemos a personas que comenzaron a servir a Dios, asistían a la iglesia, buscaban a Dios, pero algo pasó en el camino, se apartaron del camino del Señor, ya no se congregan, ya no sirven a Dios. Naufragaron. Hermanos, cuando hay una tragedia así en la vida, por ejemplo, en un naufragio de un barco o accidente de avión, las personas quieren saber qué es lo que pasó, ¿verdad? Cuando hay un accidente de avión, ellos investigan qué es lo que pasó. Cuando hay un naufragio, uno quiere saber qué es lo que pasó, qué es lo que provocó esta tragedia. Y hacen sus investigaciones. Y una de las razones es no quieren que vuelva a pasar. No quieren que otros sufran esto. Hermanos, la Biblia nos dice qué es lo que pasó, o qué es una de las cosas que pasó en las vidas de estos dos varones
Vamos a ver versículo 19 y por favor presten mucha atención. Dice, Pablo instruyendo a Timoteo que debe militar la buena milicia y luego dice que en versículo 19 que debe mantener la fe. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué es lo que pasó? En algún momento ellos no mantenían la fe y desecharon la buena conciencia. Otra versión lo dice de esta forma, la NVI lo dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Por no hacerle caso a su conciencia. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles bajo el tema la buena conciencia. Dios nos dice en este pasaje, manteniendo la fe y buena conciencia. Hermanos, porque yo no quiero que ninguno aquí tiene un naufragio espiritual. Y si no queremos tener un naufragio espiritual, si no queremos apartarnos de la fe, no debemos desechar la buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa capacidad que Dios ha dado a todos para discernir entre el bien y el mal. Y todos tienen una conciencia. Alguien ha dicho que es esa brújula moral para guiarnos. Es un regalo de Dios que Dios ha dado a todos los hombres. Yo sé que quizá ustedes piensen, bueno, yo he escuchado o quizá incluso han dicho, cuando una persona hace mucha maldad, dicen, ay, es que no tiene conciencia. No es que no tiene conciencia, es que su conciencia ha sido corrompida. Su conciencia ha sido torcida por causa del pecado. La conciencia es un regalo de Dios para nosotros. Pablo lo describe de esta forma en Romanos 2. Él dice, es la ley escrita en sus corazones. Y todos tienen esa ley escrita en el corazón. Por esa razón, a una persona que no conoce a Cristo, por lo general, entiende matar es malo, ¿verdad? Por eso una persona, aunque no conoce a Cristo, entiende mentir es malo, porque la ley está escrita en su corazón. Tienen conciencia. La conciencia nos ayuda, es como esa alarma interna que suena cuando estamos haciendo mal o estamos a punto de hacer mal. Y nos dice, cuidado. Y todos lo hemos experimentado, ¿verdad? La conciencia nos dice, cuidado, ojo. Es cuando la conciencia funciona bien, es una gran bendición. Pero a veces no funciona bien. La conciencia es afectada por el pecado. El pecado daña todo y el pecado también daña nuestra conciencia. Es como la salud física. Cuando hay una parte de nuestro cuerpo que no está funcionando bien, tenemos que ver qué está pasando y cuidar esa parte del cuerpo. De la misma forma, tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, cuidar nuestras almas. Y asegurarnos que nuestra conciencia es saludable. Necesitamos una conciencia saludable. Alguien ha dicho que la conciencia no es la luz, pero es como una ventana que deja entrar la luz. Y cuando esa ventana está limpia, puede entrar más luz. Pero cuando la ventana está sucia, no permite entrar tanta luz. La conciencia se puede torcer. Y con la caída del hombre, la conciencia fue afectada. Por eso hay personas que llaman lo bueno malo. Y llaman lo malo bueno. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido afectada por el pecado. Y todos nosotros hemos pecado y cada uno de nosotros necesitamos que Jesús limpia nuestra conciencia. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Él. Solamente Cristo puede limpiar la conciencia.
Hebreos 9, versículo 14, mírenlo conmigo. Hebreos 9, versículo 14. Vamos a ver cómo una persona puede tener una conciencia limpia. Solamente hay una forma y esa sangre de Cristo. Hebreos 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que seréis al Dios vivo. Es la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias para que nuestra conciencia comience a funcionar bien. Cuando aceptamos a Cristo, Él limpia la conciencia y la conciencia comienza a funcionar otra vez. La conciencia está siendo santificada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dicho de otra forma, Jesús calibra nuestra conciencia para que comience a funcionar bien otra vez. En Romanos 9, versículo 1, voy a leer de la versión Dios habla hoy. Pablo menciona la obra del Espíritu Santo junto con la obra de la conciencia. Hay que entender, el Espíritu Santo no es la conciencia, no se confunden. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo no es la conciencia, pero trabaja juntamente con nuestra conciencia para guiarnos. En Romanos 9, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice así, Pablo dice estas palabras: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo? Él dice que su conciencia fue guiada por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo y su conciencia como que hacen equipo para guiarlo. El Espíritu Santo está guiando su conciencia. Hermanos, hay que hacer caso. Hay que hacer caso cuando Dios nos habla. Nosotros como iglesia estamos leyendo a través de Jeremías. ¿Cuántos lo están haciendo? Yo he sido tan bendecida con esa lectura en Jeremías. Jeremías es conocido como, ¿alguien sabe? Como el profeta llorón. ¿Y por qué? Porque Dios le llama a proclamar un mensaje de destrucción, que Dios iba a destruir a Judá por causa de su pecado. Y Jeremías no solamente tuvo que proclamar ese mensaje, pero tuvo que ver con sus ojos la destrucción de su pueblo, de su nación. Y vez tras vez en el libro de Jeremías proclama el mensaje, pero el pueblo no escucha y terminan en destrucción por no haber escuchado. Jeremías 7, versículo 13 dice, el Señor les dijo, yo les hablé repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar, los llamé, pero se negaron a contestar. Así que la voz de Dios nos habla, Espíritu Santo guía a nuestra conciencia para ayudarnos a evitar un mal camino, para ayudarnos a evitar un naufragio espiritual. Y hermanos, en esta mañana yo siento un celo por la iglesia, porque yo no quiero que nadie se pierda. Yo creo que Jesús regresa pronto y yo sé que estamos viviendo en tiempos peligrosos y necesitamos hacer caso a las advertencias de Dios, de no ignorar la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo. Porque por echar a un lado, por desechar la buena conciencia, Himeneo y Alejandro naufragaron. No sabemos mucho de estos dos hombres. Alejandro es un nombre común en aquel entonces, pero hay otro lugar en el Nuevo Testamento que menciona un hombre que se llama Himeneo y habla de él que estaba introduciendo falsas enseñanzas, que entró en un error muy grande. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que una persona que comienza bien termina tan mal? Por no hacerle caso a la buena conciencia.
por desechar la buena conciencia. ¿Y cómo es que nosotros podemos evitar un naufragio espiritual en nuestras vidas? Manteniendo la fe y buena conciencia. La Biblia menciona en los últimos días que van a aparecer gente que tienen la conciencia cauterizada. Vamos a ver este pasaje primero de Timoteo, el mismo libro, primero de Timoteo capítulo 4, vayan allí conmigo. Primero de Timoteo 4, vamos a comenzar a leer en versículo 1 a 3. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que quiero resaltar aquí es esa frase que habla de esos maestros falsos, esas personas que han entrado en error, que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir esa palabra cauterizar? Cuando una herida se quema, cuando la piel se quema, ¿y con qué propósito? Para perder la sensibilidad, ¿verdad? Se cauteriza la herida para que uno ya no siente el dolor. Así que aquí cuando menciona una conciencia cauterizada, está hablando de una persona que por su hábito de pecar, que vez tras vez ha negado escuchar la voz de la conciencia, entonces ya su conciencia ya no siente dolor por su pecado. Ya no siente mal por hacer el pecado. Por eso a veces nosotros escuchamos casos de personas que abusan de niños o que hacen tanta maldad y pensamos, ¿cómo puede ser? Es que tienen la conciencia cauterizada. Ya no sienten mal. Hermanos, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestras almas y cuidar nuestra relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? La conciencia tiene que ser instruida con la palabra de Dios. ¿Cómo se cauteriza la conciencia? Bueno, cuando uno está a punto de hacer algo malo, cuando hace algo malo, la conciencia que Dios nos ha dado nos grita. Todos lo hemos experimentado. Nos dice, no hagas eso, cuidado, ojo, no vayas por ahí. ¿Cuántos lo han experimentado? Todos, ¿verdad? La primera vez la conciencia nos grita. Pero si nosotros callamos la conciencia, si decidimos no hacer caso a la conciencia, ¿qué es lo que pasa? La segunda vez sí nos habla, pero más bajito. Como que no estamos tan abiertos a escuchar y se comienza a cauterizarse la conciencia, ya no sentir dolor por el pecado. Y quizá la tercera vez aún menos lo escuchamos y si seguimos en el pecado, permanecemos en el pecado, entonces ya está muda, está cauterizada. En otras palabras, no siente el dolor y comenzamos a decir, ay, no es tan malo esto. Comenzamos a normalizar las cosas que no son normales por un cristiano. Si uno ignora una y otra vez la voz de la conciencia, entonces tu conciencia se puede cauterizar. Es como un callo que pierde la sensibilidad. Yo recuerdo cuando mis hijos comenzaron a tocar la guitarra, yo recuerdo había una ocasión en que yo vi a Judah sus manos sangrando. Aquí arriba tenía sangre saliendo de sus manos por tocar el bajo. Pero con el tiempo ya no siente ese dolor. Hay un callo allí. Y es lo que pasa cuando nosotros no escuchamos la voz de la conciencia. Cuando silenciamos la voz de la conciencia, comienza a cauterizarse. Ya no siente el mismo dolor. Hermanos, si uno siente mal cuando peca, eso es la misericordia de Dios. Porque te quiere ayudar a evitar un mal camino. El viernes yo tenía un trabajo que hacer aquí en la iglesia y también en la casa. Y estaba levantando varias cosas pesadas y al final del día mi espalda
me dolía y yo sentía ese dolor y es que mi cuerpo me estaba avisando. Mi cuerpo me estaba diciendo, ya, no hagas esto, ¿verdad? El dolor nos advierte. De hecho, hay una condición médica, genética, es rara la condición, pero en esa condición hay personas que no sienten dolor cuando se lastiman. Y uno piensa, ay, qué bueno que no sienten dolor, pero de hecho es un gran problema, porque esas personas pueden romper un hueso, quebrar un hueso y no sienten. Imagina cuando tú tocas la estufa y sientes el calor, quitas la mano, ¿verdad? Eso es algo bueno. Pero esas personas que no sienten el dolor, pues terminan lastimándose más. Hermanos, es la misericordia de Dios que nos permite sentirnos mal cuando hemos pecado y debemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo y a la voz de una buena conciencia. Porque si no, la conciencia puede cauterizarse. Por eso hay personas que tienen el hábito de mentir y mienten y no sienten nada, no sienten mal, porque ya por hacerlo tantas veces, ya no son sensibles, ya han perdido la sensibilidad. Quizá tú estás aquí, tú ya has recibido a Cristo, Él ha limpiado tu conciencia. Pero hermanos, yo estoy dándoles este mensaje porque mi deseo es que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo para mantener la conciencia limpia. Hechos 24, versículo 16, mírenlo conmigo, vamos a ver lo que dice Pablo de su esfuerzo de mantener la conciencia sin ofensa ante Dios. Hechos 24, versículo 16, Pablo dice estas palabras: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otra versión, la Reina Valera contemporánea lo dice de esta forma: yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia. Esto nos habla de un esfuerzo que Pablo hacía para mantener su conciencia limpia. No es una acción casual. Él está atento a la salud espiritual, ¿verdad? Él dice, yo siempre me esfuerzo. Mire qué más dice. Dice, y por esto procuro tener siempre. Esto nos habla de una acción continua, que no es algo de una sola vez, pero es algo que siempre tenemos que cuidar. Nos habla de una acción continua. Y no solamente dice ante Dios, mira lo que más dice, ante Dios y ante los hombres. Hermanos, él procuraba tener una conciencia limpia ante Dios, pero también ante los hombres. Nosotros no podemos controlar lo que otros hacen, pero debemos, en cuanto depende de nosotros, vivir en paz con los hombres en cuanto depende de nosotros. Miren al principio de este versículo, mírenlo conmigo. Dice, y por esto. Cuando la Biblia dice y por esto, es por algo que dice por esto. Y hay que ver por qué dice esto. El versículo anterior está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, yo procuro tener mi conciencia limpia por esto, por esta razón. ¿Cuál es la razón? Vamos a leerlo, vamos a regresar al versículo 15, mírenlo conmigo. Hechos 24, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. ¿Qué nos está diciendo? Él está pensando en la resurrección, está pensando en el juicio, está pensando en la eternidad. Él vivió esta vida en la tierra pensando en la eternidad. Habrá un día de juicio. Habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Y por esa razón, yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Pedro lo dice de esta forma, primero de Pedro 3, 16, dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Hermano,
yo quiero terminar bien la carrera. Y yo creo que tú también. Yo creo que cada uno aquí quiere terminar bien la carrera. Nadie espera tener un naufragio espiritual. Nadie espera terminar en una tragedia como estos dos hombres mencionados en el primer capítulo de esta carta de primera de Timoteo. Pero naufragaron porque no mantenían la fe y buena conciencia. No hicieron caso a su conciencia. Hermanos, hay que mantener la fe y buena conciencia y cuidar nuestras almas. Dios nos ha dado esta palabra porque Él no quiere que ninguno aquí tenga un naufragio espiritual. Amén. Póngase de pie. Quizá tú estás aquí y tu conciencia te está acusando en esta mañana. Hay algo que tú sabes que no agrada a Dios y Cristo quiere limpiar tu conciencia. Y Él está dispuesto. La palabra nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Solo tenemos que confesar ese pecado, arrepentirnos de ese pecado. Decidir, voy a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Quizá habrá otros aquí que tú dirías, yo estoy en paz con Dios en este momento. Y mi deseo para nosotros es que nosotros podamos mantener limpia la conciencia y, como Pablo decía, procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a entrar en un tiempo de oración y yo les invito a levantar, a alzar su oración al Señor y que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Si hay algo en tu conciencia que te está acusando, arrepiéntete. Padre, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias que tú nos amas y por esa razón nos has dado esas advertencias en la palabra de Dios. Y gracias por eso. Gracias, Señor, por tu amor tierno y tu amor perfecto. Gracias, Señor. Padre, si habrá alguien aquí que necesite confesar un pecado, toca, revélanoslo. Iglesia, el altar está abierto. Vamos a entrar en este tiempo de oración. Yo les voy a invitar que si pueden y si gusten, que pasen. Y vamos a todos responder a la palabra de Dios. La Biblia dice que Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Así que vamos a convertir esta casa, este lugar, en un lugar de oración. No solamente escuches mi oración, esta es tu oportunidad de clamar a Dios. El altar está abierto para que vengan y pasen. Si gustan y pueden, pasen. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a mantener la fe y la buena conciencia. Padre, gracias por tu palabra. Cristo limpia. Gracias, Señor. Si nuestra conciencia en alguna manera ha sido torcida o cauterizada, si ya nos sentimos mal por algo que te ofende, Señor, perdónenos, límpienos. Para que ya funcione bien nuestra conciencia, Señor. Padre, perdónenos, Señor, si el pecado no nos duela como a ti te duela. Ayúdenos, Señor, a alinear nuestros corazones con tu corazón. Que lo que tú amas es lo que nosotros amamos, y lo que tú odias, Señor, que nosotros también lo odiamos. Que nuestro corazón esté bien alineado con tu corazón. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestra conciencia.
Que tu Espíritu Santo trabaja juntamente con nuestra conciencia para ayudarnos a evitar esos malos caminos, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles, a no perder la sensibilidad. Queremos ser tan sensibles, Señor, que escuchamos, Señor, tu voz al primer instante, que respondamos con corazones abiertos y obedientes. Ayúdenos a mantener la fe y la buena conciencia, a no desechar la buena conciencia, a no callar la buena conciencia. Ayúdenos a hacer caso. Iglesia, vamos a orar por eso. Yo siento yo creo firmemente que el Señor regresa pronto. No sabemos cuándo, pero su venida se acerca. Vivimos en tiempos peligrosos y quiero orar que Dios nos ayude a mantener la fe y la buena conciencia. Nadie espera tener un naufragio espiritual, pero todos somos vulnerables. No hay persona aquí que no es vulnerable. Si tú piensas que esto nunca me pasaría a mí, estás en peligro, porque todos necesitamos depender 100% completamente de Cristo. Nada podemos hacer sin Él. Cristo, te necesitamos. Vamos a orar que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestras familias, que Dios guarde nuestra iglesia. Comienza a interceder, ponte en la brecha, ora por tu vida, pero también ora por tu iglesia, ora por tu familia, que ninguno se pierda. Ora por tu familia, ponte en la brecha. Gracias, Señor, que tú vienes pronto. Ayúdenos a estar preparados, Señor, que ninguno se pierda, Señor, por desechar la buena conciencia. Señor, ayúdenos a hacer caso a tu voz. Padre, intercedemos por nuestras familias, Señor, por nuestros hijos. Iglesia, alguien necesita orar, alguien necesita clamar. Clama más, iglesia. Clama, Señor. Que el Señor quite de nosotros toda pereza espiritual. Y que haya un clamor que se levante en este lugar. Que haya un clamor que se levante. Comienza a orar por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia. Que Dios nos guarde, Señor. Ayúdenos a mantener la fe y la buena conciencia, una conciencia limpia. Gracias, Señor. Guarda a nuestros hijos, Señor. Pon temor de ti en sus corazones. Que hagan caso a tu voz. Que hagamos caso a tu voz. Que seamos sensibles, más sensibles a tu voz.